Hola, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a los organizadores, doctor Rivero, Mauro Patincelli, obviamente, a mi amigo Nicolás Becerra, a Hugo Acosta. Bueno, me pidieron presentar este tema, siendo un poco el invitado de piedra, ya que tenemos que ver un poco la evidencia referente a lo que se ha expuesto referente a la cirugía mix. Yo acá en Chile llevo haciendo cirugías mix desde 2017. Entonces ya hemos realizado lo mismo que han realizado ustedes en Argentina, la distribución de los mix, generalmente la misma en Sudamérica. Y ya tenemos pacientes que vienen un poco de vuelta, entonces le puedo contar también el lado B de las cosas. Voy a avanzar. Bueno, el concepto que tenemos que tener presente cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, que es el sentido de esta presentación, es que no solamente requiere leer artículos científicos. Leer artículos científicos en medicina basada en evidencia corresponde a leer los artículos correctos y en el momento adecuado. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque cuando leemos un artículo científico correcto de alto nivel, la idea es que nosotros podamos modificar nuestras conductas clínicas y posteriormente también tratar que nuestros colegas modifiquen su conducta. Para entender un poco lo que ha sido la revolución de los mix y tanta publicación que hay actualmente, tenemos que tener presente los estudios. Principalmente a nivel de investigación hay dos grandes estudios, son los estudios observacionales y los estudios experimentales. Los estudios observacionales nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos, los estudios descriptivos, que son los reportes de casos, la serie de casos, donde están concentrados los principales estudios de mix. Ustedes van a encontrar reportes de casos por todas partes de todos los mix. Y también tenemos los estudios analíticos, que son los estudios principalmente como los estudios de caso control, los estudios de corte, los que nos han explicado mucho en la universidad, en pregrado. Y luego están los estudios experimentales, que estos son los estudios que para mí son los más importantes en el sentido del nivel de evidencia. Como concepto, los estudios observacionales nos permiten a nosotros dar el primer paso para una investigación, determinan los factores de riesgo, pero no establecen causalidad. Y eso tenemos que tenerlo presente. Los estudios observacionales no permiten determinar causalidad. Pero sí podemos plantear hipótesis y también nos sirve para validar algunas intervenciones. Y en este sentido tenemos muchos estudios que han validado los mix en varios sentidos. Por otra parte, los estudios experimentales son los que nos permiten principalmente evaluar la eficacia y eficiencia de una intervención. Los estudios, los ensayos clínicos son obviamente randomizados, pueden ser doble ciego o no doble ciego, y cuando hablamos de intervención, estudios que ven intervenciones principalmente quirúrgicas, obviamente que la mayoría de los casos, por no decir 99.9, no puede ser doble ciego. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Por otra parte, tenemos las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, que estos son el nivel más alto de evidencia, los cuales consisten en agarrar todos los estudios observacionales o idealmente los ensayos clínicos controlados y hacer que tengan una causa, por ejemplo, una pregunta clínica en común y tratar de llegar a un resultado, a una conclusión que englobe a todo. Con metodología que está establecida, por ejemplo, la metodología GRADE, cuando son estudios cualitativos, pero cuando estas revisiones sistemáticas yo le aplico un estadístico para obtener un número de todo, un número común, un resultado común de todos los estudios que estoy incluyendo, eso se llama metaanálisis. Entonces, un metaanálisis siempre va a incluir una revisión sistemática, pero una revisión sistemática puede o no tener un metaanálisis. Entonces, la pregunta, ¿es la mejor evidencia los metaanálisis las revisiones sistemáticas? No siempre, porque si es nutrida con estudios de bajo poder estadístico, un metaanálisis no siempre va a ser la mejor respuesta. Y esta es la pirámide que nosotros tenemos, que hemos visto en todas partes. El primer peldaño es la opinión de experta, la revisión de las editoriales. Nosotros conocemos el Review of Ophthalmology, el Glaucoma Today, que principalmente son opiniones de expertos, opiniones que están orientadas a través de las industrias, que nos muestran, nos explican alguna situación clínica, algún resultado clínico. Pero más arriba tenemos los estudios de caso control, los estudios observacionales, que como les dije, nos aporta hipótesis, nos validan procedimientos, pero hasta ahí nomás llegan. Ténganlo presente porque acá está principalmente los estudios mix. Y después tenemos los estudios randomizados controlados, lo que ya hemos dicho, que realmente son los que evalúan con mayor nivel la evidencia. Y cuando tenemos suficientes estudios y de gran peso y bien hechos, podemos llegar a un metaanálisis, una revisión sistemática, que eso nos puede llevar a una guía basada en evidencia por el sistema GRADE, que es lo que actualmente se está proponiendo. Entonces,
¿Cómo abarcamos esto? Cuando nosotros tenemos estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis o la guía basada en evidencia, esto es para que nosotros lo ocupemos como clínicos. Esto es para que nosotros lo llevemos a nuestra consulta y lo practiquemos. Pero estos estudios, los estudios de corte, los estudios de caso control, los reportes de casos, son a nivel experimental. Es para que sigamos investigando. Estamos investigando una situación, pero no es sinónimo que yo lo tenga que aplicar en mi práctica clínica. Por ejemplo, hay muchos estudios, por ejemplo, conversando con un residente me dijo, oiga, doctor, ¿sabe qué? Hay un reporte de casos que demostró que el GAT está dando buenos resultados para los glaucomas asociados a silicona emulsificada. Yo dije que lo podíamos practicar. Dije, no, no lo podemos practicar. Lo que está demostrado con mayor evidencia es la válvula. Que hayan reportes significa que se está estudiando. Tal vez en 5 años, en 3 años más, tengamos otro nivel de evidencia que me permita a mí practicar en mis pacientes. O sea, llevarlo a la práctica clínica. Entonces tenemos que tener ojo cómo interpretamos los estudios clínicos. Los mix pasa esto, que el primer tenemos abundante opinión de expertos, estudios de reporte de casos, pocos estudios randomizados, pocas metaanálisis y aún sin guías grade. Hemos visto los mix cómo han variado durante el tiempo, se han clasificado, ahora depende, pueden ser intra, AVE interno, AVE externo, va a depender del tipo, la clasificación, como digo, ha sufrido hartas modificaciones, actualmente según el lugar donde actúa. Nosotros vamos a tratar de ver la evidencia alrededor de lo que se ha hablado un poco en el curso que están haciendo ustedes. Y para partir es lo que todos sabemos. ¿Para qué son los mix? Para los pacientes inicialmente que tienen un glaucoma primario de ángulo abierto leve a moderado. Esa es la intención inicial de los mix. Pero actualmente se ha modificado, se ha ampliado a otros tipos de glaucoma, principalmente los glaucomas de desarrollo. Ustedes saben la guía en Inglaterra que han permitido que el GAT sea una primera opción en los pacientes con glaucoma congénito. También hay reportes de casos que han mostrado utilidad en los pacientes con glaucoma primario con cierre angular. También en los glaucomas uveíticos inactivos, pero hay estudios que tienen poco peso referente a eso, y da sorprendido que también hay buenos reportes que han mostrado gran eficiencia en los glaucomas secundarios, principalmente pigmentario, cortisónico o pseudofoliativo, que realmente han dado resultados mejor incluso que los iniciales que fueron los glaucomas primarios. Pero independiente del grupo que nosotros estemos enfocados al cual vamos a hacer un mix, tenemos que tener presente, no sabemos a qué paciente realmente va a responder. Porque nosotros partimos que la mayor resistencia del trabéculo, del humor acuoso está al nivel del trabéculo, el 75% está ahí, eso es lo que nos enseñan. Pero eso está basado en estudios post-mortem, donde no podíamos medir la resistencia a nivel canicular, menos del plexo intraescleral. Se ha demostrado que si nosotros sacamos el trabéculo con un GAT en 360, la resistencia del humor acuoso solamente disminuye un 50%. Por lo tanto, el sistema colector toma una real importancia en la resistencia del humor acuoso. Entonces, no sabíamos en qué paciente iba a andar bien, en qué pacientes no, porque en algunos pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto moderado andaban perfecto, en otros no andaban tan bien. Entonces, se planteó como una idea, una hipótesis, que si un paciente respondía al SLT, significaba que su sistema post-trabecular estaba intacto y iba a responder de igual forma a un mix. Entonces, como digo, esa fue una hipótesis bastante válida y yo la encontré bastante razonable, pero lamentablemente en este estudio que salió recién en marzo de este año, en estudio caso de control, un estudio observacional, transversal, que incluyó la cantidad de 165.000 pacientes donde vieron factor de riesgo, encontraron que los pacientes que se hacían mix de los distintos tipos, de todos los que hemos hablado, más de los que no tenemos todavía, que por ejemplo el Trabectom, mostraron que los pacientes que se habían realizado un SLT tenían mayor riesgo de necesitar una segunda cirugía en un 50%. Por lo tanto, un pie atrás de lo que nosotros pensábamos y íbamos desarrollando, y lamentablemente la medicina de la evidencia es eso. Como hay tantos reportes, de verdad hay muchos reportes de mix, este autor, Hillman, se planteó dónde está la verdadera evidencia respecto a los mix. Y por lo tanto, desarrolló un metaanálisis en 2020 con los estudios que habían. Si se dan cuenta, acá tenemos el estudio Kahoot, que cada punto representa un estudio. Un estudio mostraba que disminuía 50%, otro 15%, y así vamos con los demás procedimientos como la esclerotomía de alta frecuencia, el GAT, el Excimer, y mostraban
bastante heterogeneidad en los resultados, y acá está englobando, y si se dan cuenta, la desviación estándar es bastante. O sea, esto indicaba que el nivel de evidencia que tenemos hasta el momento de los mix no está ocupando criterios de homogeneidad en los estudios de sus pacientes. Entonces, esto es una alerta para cómo interpretamos los estudios. Y el autor hizo un metaanálisis en los cuales comparó, según los estudios, distintos procedimientos. Por ejemplo, acá tenemos el SLT comparado con el Alzheimer, pero yo, en vez de estar fijándose en eso, quiero que se fijen en esto. El 50% de los estudios tienen fíjense en esto, un intervalo de confianza gigantesco. Eso significa que a los pacientes, a los estudios les faltó N. Y si dan cuenta, el 50% de los estudios están acá, cruzan la línea cero. Esa es la línea de que no, si cruza el intervalo de confianza, esta línea cero significa que no hay significancia estadística, un paso atrás. Pero si lo vemos por reportes individuales, nos damos cuenta que son maravillosos. Por ejemplo, este estudio que muestra que el Alzheimer con FACO es mucho mejor que el FACO, que hacer una FACO sola. Pero no es un estudio randomizado. Si dan cuenta, los estudios randomizados que ocupó esta metaanálisis solamente son 12. Entonces, el autor tampoco pudo llegar a mayor conclusión con este nivel de evidencia. Un recuerdo estadístico corto para los residentes: cuando enfrentamos un metaanálisis, tenemos varias formas de interpretarlo, pero la más fácil es que acá en esta columna se van a presentar los distintos tipos de estudios, acá a las características del estudio, donde caracteriza principalmente el N, la cantidad de pacientes, acá el peso, que el peso significa cuánto aportó cada estudio para la conclusión final. Acuérdense que un metaanálisis va a tratar de dar un número final, una estadística, si es significativo en lo que estamos evaluando. Y en esta otra columna va a mostrar cuánto es favorable. Por ejemplo, en este metaanálisis tenemos a un grupo que se le hizo estatina y otro grupo control. O sea, comparó caso control. Si está al lado izquierdo, en este estudio, acá significa que está a favor de la estatina. O sea, se dan cuenta acá abajo, a favor de la estatina. Y cada punto significa un estudio con su intervalo de confianza. Este estudio que cruzó la línea de no efecto significa que no es, estadísticamente no es significativo, y acá va a encontrar el resultado final. Luego, en los metaanálisis también vamos a tener dos valores que yo quiero que siempre se recuerden, que es la heterogeneidad, el índice de heterogeneidad, que es el I cuadrado, que cuando sobre el 70% invalida principalmente un estudio, porque dice que hay mucha heterogeneidad entre los datos. O sea, son estudios que no son homogéneos, por lo tanto estamos comparando peras con manzanas. Y por otra parte tenemos el estudio, el valor final que busca el metaanálisis, que es el Test Overall Defect, el Z, y si el valor es menos de 0,05, significa que el resultado final, que es este, a favor de la estatina, es significativamente estadístico. Por lo tanto, acá vamos a tener otro ejemplo, y acá tenemos que considerar que nosotros no vemos muchos casos controles. Ahora estamos hablando de mix, estamos hablando de estudios que demuestren que son efectivos. Entonces voy a ocupar, para ver si son efectivos, cuánto disminuye el número de medicamentos, cuánto disminuye la presión. Entonces tengo una variable continua. La anterior que había hablado era una variable binaria. Esta es una variable continua. Y cuando mi deseo, por ejemplo, yo deseo que cada estudio, por ejemplo este con GAT, mi deseo es que baje la presión en una variable continua, el resultado va a estar a la derecha. Estamos hablando solamente acá, no estamos comparando no estamos comparando un caso control, estamos hablando, cada estudio demuestra su efecto con una intervención. Y así podemos tener distintos tipos, pero se aplica el mismo principio. Como dije, este es el caso control, que va a estar a la izquierda si está a favor de la estatina. Por ejemplo, el estudio que vimos anterior, que va a estar, si el punto final está al lado izquierdo, está a favor del estudio de acá. Y lo que vimos recién, que es cuando solamente una intervención, si es una variable continua, que mi efecto, mi outcome es favorable. Mi hipótesis, yo me planteo que deseo que este procedimiento baje la presión, va a estar a la derecha. Cuando aplicamos criterios de búsqueda, por ejemplo, aquí por favor no me odies, de la alta frecuencia, la esclerotomía por alta frecuencia, y aplico los criterios, quiero que me muestren los trials, los metaanálisis, los random. No hay estudios hasta el momento, en PubMed al menos. Sí hay reporte de caso, por ejemplo, acá encontré un reporte de caso interesante que mostró que a 6 años logra un 80% de baja de presión bajo 21. Lo encontré interesante porque me está validando el procedimiento,
pero sí me mostró que no es tan inocuo, porque si se dan cuenta, el HFDS sí produce un daño en la córnea, sí produce un daño a la cara posterior del canal de Chelem, porque es tremendo el foramen que se produce. Sin embargo, y un punto a favor del HDS, que este estudio es del 2011, por lo tanto, me imagino que actualmente las sondas se han modificado y el efecto colateral que produce es mucho menor. Por ejemplo, acá tenemos otro estudio que encontré, que es de solamente 10 pacientes, que muestran cómo cambia el ciclo circadiano después que le haga un paciente una esclerotomía de alta frecuencia y se dan cuenta que la presión promedio fue de 14 y no alteraba el ciclo circadiano. Ahora, si analizamos críticamente, podemos decir, oye, este estudio solamente tiene 10 pacientes, pero recuerden que ¿qué tipo de estudio es este? Este es un estudio, un reporte de caso, y el reporte de caso es eso, no es más que eso, es mostrar cómo les fue su experiencia, y no necesita un N, pero los estudios observacionales, caso control, randomizados, controlados, sí necesitan calcular el tamaño de muestra, y eso es sumamente importante tenerlo presente. No es lo mismo un tamaño de muestra que no fue calculado o que lo hacen después al final, porque no puede ser no representativa, y si no es representativo, el estudio no tiene el peso estadístico. El peso estadístico en un estudio siempre se define del 80% según uno menos el error beta. Por lo tanto, es sumamente importante tener presente el tamaño de muestra. Si vamos a hacer investigación, vamos a publicar, tenemos que calcularlo cuando estamos haciendo estudios. Si estamos haciendo un reporte de caso, obviamente que es lo que tenemos nomás. En este estudio del GAT, este es un metaanálisis, estamos hablando de un nivel de evidencia mayor que un reporte de caso, obviamente. Nos damos cuenta que en los estudios que fueron analizados, todos están a favor del procedimiento GAT en descenso de la presión. Pero si nos vamos a los test que miden, ¿se acuerdan que les dije el índice de heterogeneidad, el I cuadrado? Miren el valor sobre el 73%. O sea, ya me invalida muchas cosas. Estos son grupos heterogéneos, no son comparables, por lo tanto, en la conclusión final, que estos resultados se ven a un efecto random, punto para atrás. Pero sin embargo, estudios individuales dan buenos resultados, pero me están validando y eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, la conclusión del autor referente a este metaanálisis es que necesitamos mayor estudio, que hay un sesgo de selección, principalmente como una técnica nueva. Principalmente los médicos seleccionan a sus pacientes lo más idóneo y no los pacientes reales. No hay una randomización, obviamente. Están eligiendo el paciente más fácil, más adecuado para mostrar los resultados. En el Kahoot encontré un mejor estudio. Por ejemplo, acá hay un estudio randomizado controlado, en los cuales compara el efecto que hay en el Kahoot y se dan cuenta que logramos una baja de presión a 12 meses, que es bastante bueno en cada grupo. Y lo bueno de este estudio que, por ejemplo, me homogenizó. Solamente dijeron que los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto que sean leves a moderados. Pero, si se dan cuenta, eligieron pacientes compensados, pacientes que tenían menos de 24, pero más del 80% tenían presión menos de 21. En un paciente con glaucoma leve puede ser una piotaria perfecta. Y lo compararon eso con FACO sola o FACO Kahoot. Entonces, la conclusión del autor es, obviamente, entre hacer un FACO Kahoot o un FACO sola, un paciente con esta característica, con un glaucoma primario de ángulo abierto, es lo mismo que hacer una FACO sola. O sea, no tendría sentido en este contexto tomando estas características, hablando de pacientes con ángulo abierto con daño leve a moderado. Luego tenemos esta revisión bibliográfica, pero esta revisión bibliográfica saca varias conclusiones porque toma todos los estudios de Kahoot y lo trata de englobar y se da cuenta que los pacientes que tenían mejor baja de presión eran los pacientes que tenían presiones basales más altas. Y lo que encontró también que los pacientes, lo que ya sabíamos del grupo anterior, que los pacientes que le iba mejor también eran los que eran leves a moderados. O sea, hasta el momento confirma lo que todos ya sabíamos de los mix. Pero la pregunta que hay que hacer cuando llegamos a este punto y por qué los mix nos sirven en glaucomas avanzados. Hay hipótesis, pero este estudio lo encuentro súper interesante, que es un estudio clínico que evaluó los canales colectores. Se dan cuenta que en este grupo tenemos un canal colector, es un paciente normal que está sometido a presión de 10. Se dan cuenta que tiene un canal colector abierto. No todos los canales colectores que tienen el paciente están funcionando al mismo tiempo. Estos canales colectores muchas veces tienen, o sea, todos tienen válvulas que van de la apertura al trabéculo y se van abriendo según necesidad. Y acá lo demuestra que el paciente, este mismo paciente normal que estaba sometido a esta presión de 10, que tiene uno, cuando es sometido a una presión de 20,
se empiezan a dar cuenta y empiezan a activar otros canales colectores. O sea, hay un procesamiento de información a nivel del trabéculo. El trabéculo detecta, el ojo, por decirlo, el ojo detecta, estamos en otra condición, necesito más canales. ¿Qué pasa con el paciente con glaucoma acá abajo? Está en presión de 10, tiene su canal colector activado, pero lo sometemos a 20, la misma condición que un paciente normal, y nos damos cuenta que falla. No es capaz de activar los mismos canales colectores que un paciente sano sin glaucoma. Por lo tanto, aunque yo saque todo el trabéculo en estos pacientes avanzados, puede que no tenga los mismos resultados que un glaucoma leve, porque tengo una disfunción de los canales colectores, que es lo que está demostrado en los glaucomas avanzados. Este otro estudio compara las técnicas, vamos viendo técnica por técnica, cómo nos va. Es un estudio preclínico que hizo la coniotomía normal, con cuchillete, y se demostró que queda grandes remanentes de tejido trabecular y había daño en la pared posterior del canal de Schelem. Luego vio con el GAT y se dieron cuenta que el GAT realmente es una incisión. El GAT solamente abre, abre el trabéculo y deja grandes remanentes de tejido trabecular. Después lo compararon con el Travex, que es un tipo de Cajuc. Se dieron cuenta que quedaba menos, realmente sacaba harto tejido y quedaban de 100 a 200 micras. Y después lo compararon con el Cajuc y se dieron cuenta que el Cajuc lo que hacía era una incisión casi completa, dejaba restos de 0 a 50 micras. Entonces este estudio nos va comparando clínicamente, son estudios preclínicos, nos va mostrando qué va pasando con nuestros pacientes y nos puede dar respuesta para plantearnos hipótesis qué está pasando con los pacientes más adelante, porque tenemos que ver qué va a pasar con el paciente a 5 años cuando llega un procedimiento. Acuérdense que el glaucoma es una enfermedad de largo tiempo, es tiempo, se produce proceso en tiempo. Yo puedo estar feliz con un procedimiento que dure 2 años, pero ¿qué va a pasar el resto? 2 años en una vida de un paciente claramente no es mucho. Y sale esto, ¿puede tener esto una relación con la formación de sinequia? Estos dos estudios, también reporte de casos, estudios observacionales, compararon los tanitos, hicieron tanito en un grupo paciente y este otro grupo hizo con GAT y vieron que pasaba 6 meses. Se dieron cuenta que en el grupo de tanito, en este estudio, el 86% desarrollan sinequias en pacientes que previamente no tenían sinequias, el 86%, y la mayor concentración de sinequias estaba al nivel nasal. Este otro estudio lo hizo con GAT y se dieron cuenta los mismos resultados. Había formación de sinequia, pero en el GAT, a diferencia de Tanito, acá habían sinequias grandes, sinequia más de 3 horas. Cuando tenemos sinequia más de 3 horas, eso está asociado a dos cosas: que el paciente va a necesitar medicamentos y que el paciente puede que requiera una segunda cirugía porque puede que esta vaya a fallar. Y se encontraban con esta sorpresa. Sin embargo, al corte de los 6 meses, encontraron que la presencia de sinequia no tenía correlación con el efecto. O sea, los pacientes seguían el efecto hipotensor. Pero ¿qué pasa a 5 años? ¿Qué pasa a 7 años? Todavía no lo sabemos. A mí en lo personal, en un paciente que no tenía sinequia y aparece una sinequia, es como que se cruza un gato negro. Algo malo puede pasar en algún momento. Algo, probabilidad. ¿Puede ser la formación de sinequia la causa de por qué estos estudios van fallando, el efecto va fallando? Si nos damos cuenta en este estudio de GAT a 2 años, para mí un estudio bueno tiene que tener por lo menos 2 años no, bueno, hay estudios de menos tiempo que también son buenos, pero un estudio que tenga cierto peso, por lo menos tiene que tener 24 meses de observación, cuando son quirúrgicos me refiero, y si nos damos cuenta que compararon GAT con FACO, GAT solo, y nos damos cuenta que a los 12 meses el 80% tenía sobrevida del procedimiento. Maravilloso. ¿Qué pasa si lo prolongó a los 2 años? Ya se dan cuenta el grupo GAT solo, que no tuvo FACO, ya menos del 70%, cerca del 60 y tanto por ciento tenía los resultados esperados. O sea, va bajando la efectividad durante el tiempo. Esta es una curva de sobrevida de Kaplan-Meier, y la pregunta es: ¿qué es una curva de sobrevida? Discúlpeme, pero esto es un dato para los residentes. Una curva de sobrevida fue creada inicialmente para ver la sobrevida de los pacientes oncológicos, pero lo que consiste en ver cuánto en el tiempo, las medidas del tiempo, cuánto va sobreviviendo el procedimiento o el efecto. Pero ¿en qué base? Que según el outcome, acá significa, por ejemplo, si tengo un 80% de sobrevida, significa que el 80% de los pacientes logró mi outcome, que yo lo definí, que puede ser la presión menos de 21 o presión menos del 20% de la basal sin necesidad de medicamento. O sea, no se asusten porque de repente baja 60%, porque puede haber pacientes
este paciente que, por ejemplo, no significa que el resto está fallando, sino significa que no logró el outcome. Eso es la curva de sobrevida de Kaplan-Meier. Por Tanito, que a mí me gusta Tanito, he hecho Tanito, tenemos Tanito. Este es un estudio también, un reporte caso, pero este estudio es bien interesante porque este estudio creo que es más representativo, uno porque lo hizo quien diseñó el instrumento, hicieron 560 ojos, un gran N para, para esta enfermedad, y reportó en 3 años, hizo Tanito, lo reportó 3 años, pero no diferenció tipos de glaucoma, ya tenemos un punto en contra. No diferenció qué tipo de glaucoma era glaucoma abierto, pseudofilativo, etcétera. Y lo asoció con catarata según necesidad. Pacientes que requieren catarata, los operaba catarata, pero su resultado lo engloba todo. Y cuando hace el corte a 405 días, un año, un mes, se da cuenta que tiene una disminución del 31%, y de eso, 2/3 tuvieron presiones menos de 15, que es bastante bueno, con uso de medicamentos. Tal vez ese 2/3 no es un outcome bueno, pero sí es un resultado clínicamente bueno. Y lo otro que valida para mí, el valor que tiene este estudio, que lo valida en este sentido las complicaciones. El 30% tuvo un IFEMA. A mí el IFEMA no lo encuentro un buen signo. Sabemos que cuando tenemos IFEMA en un procedimiento angular lo hicimos en el lugar correcto, pero no me gusta tenerlo y perdure. Yo trato de que los pacientes queden sin IFEMA y hago maniobras para evitar que se produzca. Al comienzo es IFEMA, estamos súper bien, no es tan así. Y lo otro, el 10% de los pacientes que se le hizo Tanito requirió la necesidad de otra cirugía, y el pico hipertensivo fue un 6%, o sea, resultados bastante buenos para un procedimiento relativamente nuevo. Pero cuando estamos hablando de cirugía angular, Cajú, GAT, Tanito, la gran pregunta que aún queda es cuánto hay que sacar, cuánto trabéculo hay que sacar. Cajú me puede sacar 120 si tengo una buena cooperación, una buena rotación. El Tanito va de 120 a 240, el GAT de 180 a 360, pero todavía no sabemos cuánto tenemos que sacar. Inicialmente el GAT era 360, pero este estudio, que es un randomizado controlado, comparó 360 versus 180 superior, 180 inferior, y realmente no encontraron diferencia en baja de presión. O sea, hacer 360 daba los mismos resultados que hacer los 180 o inferior o 180 superior. Entonces, para mí fue un dato importante porque yo encuentro que es un poco agresor sacar 360. Y esto fue lo que resultó. Es un N chico, sin duda, son 99 pacientes, no son una gran cantidad, pero por lo menos es la mejor evidencia que tenemos hasta el momento. Por otra parte, este estudio comparó Tanito versus GAT y vio cómo le iba en 12 meses. Y se dieron cuenta que entre GAT y Tanito no había diferencia hipotensora. Pero, siempre hay un pero, disculpen, si teníamos las pibos basales altas, más de 21, se dieron cuenta que el Tanito tenía menos sobrevida que el GAT. Chuta, complejo. Pero ¿cuál es el tema? Yo voy a preferir entonces hacer un GAT porque a mi paciente le va a durar más tiempo el efecto que si le hago un Tanito. Pero este estudio tiene un problema. Este estudio no fue homogéneo porque los pacientes con Tanito le hicieron o 2 cuadrantes o 4 cuadrantes. O sea, le hicieron o 60 grados o le hicieron 120 grados versus GAT que fueron 360. Entonces, tenemos que tener otro concepto, la validez interna y la validez externa de un estudio. ¿Qué es la validez interna de un estudio? Es qué tan metodológicamente fue realizado, qué tan correcto fue el estudio. Por lo mismo, yo le digo siempre a los residentes, uno tiene la costumbre, yo también lo hice en su momento, tenía un estudio clínico, me pasaban un paper para leer, leía el abstract, después me iba a la discusión. Grave error, porque la discusión, ¿qué es? La discusión de un trabajo es los resultados interpretados subjetivamente por el autor. Lo más importante de un estudio es ver la metodología, porque la metodología me va a permitir saber si ese estudio tiene una validez externa, si es útil para mí, porque si tiene un criterio de inclusión. ¿Se acuerdan del estudio Eagle? Que empezaron todos volando cristalinos claros, pero no se habían dado cuenta mucha gente, o después hubo un análisis que era un grupo que tenía presiones sobre 30, pacientes sobre 50 años. ¿Qué cantidad de pacientes tiene esa característica que yo veo con cierre angular? No es la mayoría en mi caso. Entonces,
tener conceptos de validez interna con la metodología y la validez externa es cuántos de esos estudios yo puedo aplicar. Acuérdense los criterios de inclusión y exclusión. Los estudios randomizados controlados son tan controlados que muchas veces es difícil ponerlo en nuestra práctica clínica. Bueno, y con Tanito hubo lo mismo, compararon 120 con 200, con 180, después 120 con 240 y llegaron a conclusiones que al parecer el número mágico es 120 porque encontraron los mismos resultados en efecto hipotensor. Para resolver esta pregunta referente a las cirugías angulares, yo creo que todavía no tenemos la respuesta estadísticamente significativa. Todo orienta que en GAT 180 puede ser lo mejor hipótesis en Tanito 120. Y la otra conclusión es que la medicina, actualmente los MIGS se han posicionado como una técnica que es realmente un avance en lo que es la cirugía de glaucoma. Estamos recién partiendo, estamos recién con los estudios, viendo nuestra experiencia, cómo te va a ti, cómo me va a mí, cómo le está yendo a los otros, cuáles son los resultados que están teniendo. Pero la medicina de la evidencia también me exige una rigurosidad para sacar conclusiones más certeras. Y la evidencia que tenemos actual no está invalidando, no se tomen como todo este crítica, porque no es una crítica, es mostrar los resultados, no está invalidando los procedimientos mixtos, todo lo contrario, debe estimular que nosotros sigamos investigando, sigamos produciendo ciencia, sigamos publicando, para que después los que están haciendo estudios randomizados, controlados o metaanálisis tengan las mejores fuentes para sacar las mejores conclusiones. Nunca hay que olvidarse que hay que ser crítico de la literatura, que un paper, un reporte de caso mostró que X procedimientos sirven en esta enfermedad. Ojo, no analícenlo en forma crítica, aprendan, repasen lo que es estadística para que tengamos nosotros la mejor evidencia con un mejor beneficio para nuestros pacientes. Eso, muchas gracias.